En el pasado, y de igual forma hoy en día, vivimos ante una gran cantidad de pronosticadores y pensadores que pretenden identificar cierta información del judaísmo. Utilizan los sucesos convulsionantes del mundo en la actualidad. Hay quienes buscan en una persona en particular, junto a otras naciones como Turquía, Siria e Irán, una confabulación mundial contra Israel. Especulaciones, interpretaciones, criterios que no traen ningún resultado concreto. Hay que estudiar lo que dicen las fuentes de la Torá con respecto a la guerra de Gog y Magog, la madre de todas las guerras, y el momento histórico inmediato a la llegada del Mashiach ben David. La festividad de Sukkot está descrita en las palabras del profeta Zacarías en el capítulo 14, como la festividad en la que sucederá la victoria sobre las naciones del mundo que se unieron para entrar en guerra contra Israel en Jerusalén en el tiempo de la Geulá, liberación. En línea con lo que dijeron los sabios de Israel, la guerra descrita es la de Gog y Magog, sobre la que también profetizó Ezequiel en sus capítulos 38 y 39. Las líneas generales de la guerra apuntan a que todas las naciones se agruparán para batallar sobre Jerusalén. Tendrán éxito en conquistarla y exiliar a la mitad de la población. Entonces, Yud-Hei Vah-Hei, Baruch Hu Baruch Shemo, saldrá, enviará su poder contra los enemigos de Israel y les producirá una derrota total. En consecuencia, el botín de guerra de las naciones será repartido entre el pueblo de Israel. El profeta también dijo que las naciones que quedarán vivas después de la guerra se convertirán al Dios de Israel y ascenderán en la festividad de Sukkot a Jerusalén. Los que no quieran subir a Jerusalén serán golpeados con una epidemia y serán fuertemente castigados. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Cuarta parte. El Mesías, tabernáculos y la madre de todas las guerras. En la parte tercera, anterior a este capítulo, estudiamos las claves fundamentales de la festividad de Sukkot.
la fiesta de las cabañas. Escudriñando adecuadamente en Sukkot, estudiamos que en sí misma, Sukkot, activa la terapia de la emuná y la terapia de la simjá, es decir, la terapia de la fe y la terapia de la alegría. Para que no te olvides de tu Dios y digas, es por mi propia fuerza y por mi poder personal que yo tengo toda esta prosperidad, sino todo lo contrario. Todo, absolutamente todo, desde nuestro techo, nuestra familia, nuestros bienes, hasta nuestras habilidades, todo proviene de Él, nuestro Padre que está en los cielos. Es totalmente imprescindible, individualmente, tener absoluta conciencia de que nuestra seguridad proviene exclusivamente de Dios. Parte de esa terapia de la emuná y simjá, fe y alegría, viene con las 3 ramas y un fruto, que son parte del mandamiento de Sukkot y que encierra otros grandes secretos. ¿Qué secretos encierran las 3 ramas y el fruto? ¿Qué simbolizan estas 4 cosas que se usan en Sukkot? ¿Qué otro mensaje nos dice? ¿Tiene Sukkot un mensaje profético? ¿Qué relación tiene Sukkot y la edad mesiánica? Vamos a ver qué dice la Torá. El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis en la presencia de Adonai, vuestro Dios, por espacio de 7 días. Levítico 23:40. Es decir, el mandamiento es tener 4 cosas. El primero es el etrog, el segundo es la lulav, la rama de palmera. El tercero es adás, 3 ramas de mirto, y la cuarta es arabá, 2 sauces del arroyo. Con estos 4 objetos, llamados las 4 especies y la suká, son las cosas materiales con las cuales tenemos que hacer la terapia delante de Hashem. ¿Qué enseñanza sot secreto encierra esto? Normalmente se toma la lulav, la adás y los arabó con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha se toma el etrog. Se hace una bendición, separando el etrog del resto de especies, y después se unen cumpliendo con el mandamiento de las 4 especies. Haciendo la verajá, netilak lubá, alzando hacia arriba las 4 especies como indica la Torá. Pero, ¿por qué se tiene que elevar hacia arriba la lulav al hacer la bendición? Sobre esto existen muchas interpretaciones, pero la más importante es la que algunos puedan estar pensando. Al señalar hacia arriba, se está diciendo: mi socorro viene de mi Padre que está en los cielos. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Adonai, que hizo el cielo y la tierra. Salmos 121, 1-2. En este punto vamos a aclarar algo. El judaísmo es uno solo, pero hay varias formas de interpretarlo. Y de ahí el dicho popular: donde hay 3 judíos, hay 4 opiniones. Debido a esto, en el judaísmo tenemos diferentes ritos y tenemos diferentes sectas o diferentes escuelas, es decir, diferentes maneras de hacer las cosas. Y todo depende de dónde viene cada judaísmo.
No es lo mismo el judío que se enfrentó con el cristianismo en Europa al judío que se enfrentó con el Islam en Siria o en Irak. No son lo mismo por los encuentros culturales de los judíos en los diferentes países del exilio. Eso creó respuestas distintas, formas y costumbres diferentes. Y de ahí vienen prácticas y costumbres diferentes entre los grupos de judaísmo hoy en día. Básicamente tenemos 3 escuelas de pensamiento. Están los askenazis, que son los judíos que vienen de Polonia y de Rusia, y están los sefardim, que son los judíos que vienen de Sefarad, de España. Los judíos de Sefarad, después de la expulsión, algunos se refugiaron en la parte occidental de Europa, Portugal, Francia, Alemania e Inglaterra, y otros se fueron hacia Marruecos, Turquía, Siria, Irak e Irán. Con el tiempo, cada uno desarrolló ciertas prácticas y costumbres un poco diferentes, y de ahí que exista el judaísmo sefardí oriental y el judaísmo sefardí occidental. Nosotros venimos del judaísmo occidental, y de ahí que puedan ver alguna diferencia al explicar alguna costumbre. En este caso, como de igual modo que antes de comer o beber vino se dice la verajá, en Sukkot es igual que la lulav. Primero se dice la verajá y después se hace la acción con las 4 especies repitiéndolo 3 veces. Los sefardí occidentales primero movemos la lulav hacia el sur, después hacia el norte, después hacia el este, después hacia arriba, después hacia abajo y después, finalmente, hacia el oeste. No sacudimos la lulav, sino que la movemos suavemente 3 veces. Los judíos askenazi tienen la costumbre de comenzar por el norte, pero independientemente de cómo lo hagas, la lulav encierra algunos misterios. Empezando por el misterio de que las 4 especies de la lulav representa las 4 letras del nombre divino: Yud, Hei, Vav, Hei. Yud Hei Vav Hei. Por tanto, cuando se unifica el etrog con las otras 3 especies, cuando usted los unifica, usted está causando unificación en los lugares celestiales, basado en el principio que dice: vienen días cuando Hashem será uno en toda la tierra. Sucederá aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno, y será Adonai rey sobre toda la tierra. El día aquel será único Adonai y único su nombre. Zacarías 14, 8, 9. Y por otro lado, son 7 días. ¿Por qué Hashem estableció 7 días y un octavo que le sigue, que ya no está relacionado con la Sukkah propiamente dicho, pero está unido a la fiesta? Porque representan los 6000 años de historia dados a la humanidad. Los primeros 6 días, por un lado, y el séptimo, que representa la edad mesiánica. Finalmente, el octavo día representa las edades eternas con Hashem, el mundo por venir. Por otro lado, cada una de estas especies pueden representar también las 4 partes fundamentales del cuerpo humano. El lulav, la hoja de palmera, representa la columna vertebral. El hadas, las hojas de mirto,
representa o tiene forma de ojo. La arabá, la hoja de sauce llorón, representa a un labio. Y finalmente, el etrog, el cítrico, representa al corazón. En otras palabras, todo nuestro ser tiene que estar envuelto en la terapia de la emuná y la sinjá, envueltos en la fe y en la alegría que está contenida en la fiesta de Sukkot. Pero hay un simbolismo extra con las 4 especies que no podemos dejar de mencionar. El etrog, que tiene tanto sabor como aroma, olor, representa al individuo que posee tanto estudio de Torá como buenas acciones. El etrog representa al hombre y a la mujer que estudian Torá y viven lo que estudian. Practican los mandamientos. Tienen olor y buen sabor. El lulav, la hoja de palmera, tiene sabor, pero no tiene aroma. Representa al individuo que tiene estudio de Torá, pero no hace buenas acciones. El fruto del lulav, el dátil, tiene sabor, pero no tiene olor. Y por eso el lulav representa a un hijo de Israel que estudia Torá, pero no vive lo que estudia. No practica los mandamientos. Quizá algunos sí, pero muchos otros no. Después, el hadás, el mirto, tiene aroma, pero no tiene sabor, y representa a quien hace buenas acciones, pero no estudia Torá. Es decir, representa a la gente que hace cosas buenas por su instinto de conciencia, pero no estudia Torá, y por eso es insípido. Y finalmente tenemos la arabá, la hoja de sauce, que no tiene ni sabor ni aroma. Representa al individuo que no estudia Torá, ni hace buenas acciones. No tiene nada. Dicho esto, ¿qué ocurre? Que cuando llega la terapia de Sukkot, presten atención, todo esto, las 4 especies que representan a diferentes hombres, tienen que unirse. Todo tiene que estar unido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en Sukkot tenemos que unir todo esto, incluyendo al que no tiene ni olor ni sabor, incluyendo a esos. También tienen que estar ahí presentes. En otras palabras, aunque seamos diferentes, aunque tengamos perspectivas diferentes, en lo más profundo de nuestros corazones tiene que primar el principio del amor y la unidad de todo nuestro pueblo de Israel. Ese es el mensaje. Tenemos que estar unidos, tanto los que estudiamos y practicamos lo que estudiamos, junto con el otro extremo, los que ni huelen ni saben a nada. Es muy interesante otro misterio de Sukkot, que es la fiesta de la recolección. Pero, ¿qué es eso? La cosecha del trigo y la cebada en Israel se inicia al comienzo del verano, en la época de Shavuot. Ese es el tiempo para recoger todo lo que está en el campo y guardarlo en silos para el resto del año. Y justo en ese tiempo de recolección final de la cosecha, Hashem dice: paren de hacer cosas por 7 días. Es decir, en el momento cuando se debe estar cosechando todo, Hashem dice: paren un momento y métete 7 días en tu suká, en tu choza. Y es ahí, en ese contexto agrícola de Israel, que el Eterno nos introdujo la fiesta de Sukkot. Y por eso, Sukkot se conoce como la fiesta de la recolección de la cosecha, que se inició en Shavuot.
Es en ese sentido físico, ecológico. Pero no piensen solamente en la recolección del trigo y la cebada, piensen proféticamente en lo que eso simboliza. En la reunificación de todo el pueblo judío disperso por todo el mundo. Dispersos en la cultura, dispersos en las ideas. Sucot anticipa el día cuando los hijos y las hijas de Israel, esparcidos y asimilados por todas las partes del mundo, serán unificados igual que el pastor reúne a sus ovejas. Nos dice el Midrash, que Dios dice: únanse todos juntos en un solo manojo y respondan uno por el otro. El Midrash no está diciendo simplemente que todos son parte del pueblo judío o todos son apreciados ante los ojos de Dios o incluso que todos son necesarios, sino que dice respondan uno por el otro. Esto implica que cada una de las 4 especies posee algo que las otras 3 no tienen y así compensa por la ausencia de esa cualidad en las otras 3. Desde una perspectiva superficial, podríamos ver a las 4 especies como 4 diferentes tipos de individuos dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, desde una perspectiva más profunda, podemos encontrar a las 4 especies en el ámbito de una misma persona. Cuando todas sus hojas están pegadas, unidas, aferradas unas a las otras, hasta el punto que difícilmente se puede distinguir que tiene muchas hojas, todo el potencial que tiene para extenderse en distintas direcciones significa que todo está dirigido y concentrado hacia un objetivo, la unidad de todos con Hashem. Todas las hojas de la lulav están amarradas entre sí, todas con la punta dirigida hacia una dirección única. ¿Cuál es esta dirección? Mashiach, traer los días del Mashiach para vivir con el Mashiach. Esta es la unión que surge del lulav, por eso también representa lo que será el futuro, todos unidos en la edad mesiánica. Esto significa que Sukkot, cuando se celebra aquí, en esta edad presente, es solo un ensayo de una realidad, solo preparatoria para la edad mesiánica y el mundo por venir. Y por eso ahora podrás entender muchas cosas. Es por eso que nuestras relaciones experimentan constantes cambios y conflictos. Porque donde hay cambios y donde hay conflictos, hay movimiento. Y si hay movimiento, nos estamos moviendo hacia algo diferente a lo que ahora conocemos. Nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, enseñó, como ya hemos dicho en otras ocasiones: ¿no se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, 29-31. Imaginen que Yeshua dijo que ni un pájaro se muere y cae en la tierra sin el permiso de Hashem, nuestro Padre que está en los cielos. Toda la creación está absolutamente dominada por el aliento divino que da vida a todas las cosas y que sostiene todas las cosas en su lugar. Presten mucha atención porque vamos a entrar en una profundidad teológica. La única forma conocida por nosotros para tener un espacio y un tiempo donde podamos ser colaboradores con Dios Altísimos en la redención del mundo es que el Creador mismo nos conceda ese espacio. ¿Por qué?
porque Hashem lo llena todo, en todos. Y si Hashem, por definición, lo llena todo en todos, ¿cómo podemos nosotros existir en una dimensión de tiempo y espacio separado de Hashem? Es imposible. Es imposible excepto que en el ejercicio de su absoluta libertad y omnipotencia y sabiduría infinitas, Él mismo nos conceda ese espacio. Y usando una figura humana que nosotros podemos entender, es como si el propio Hashem se retirara a sí mismo para dejarnos un espacio que incluye el tiempo donde nosotros podamos existir independientemente de Él con libre albedrío. De lo contrario, estaríamos viviendo dentro de Dios. Porque, por definición, Dios lo llena todo en todos. Y si Dios lo llena todo, ¿cómo podríamos existir nosotros, sus criaturas, independientes de Él y con libre albedrío? Solo si Dios mismo, en su infinita sabiduría y en su eterno poder, es capaz de crear un espacio separado de Él y bajo su dominio. Solo así, nosotros tenemos espacio para subsistir como sus criaturas independientes. Cuando el Creador, hablando en términos humanos para que podamos comprender, cuando el Creador se autorretira a sí mismo para dejar espacio a la creación, lógicamente se esconde de nosotros y no lo vemos. No deben errar al pensar que Dios, al alejarse, deja de interesarse por nosotros. No caigamos en ese error. Esta edad presente en la cual vivimos no es la verdadera realidad del mundo nuevo que el Eterno tiene para nosotros. Tienen que internalizar eso en su mente y en su alma. Esta edad presente no es la realidad final. Nos movemos hacia algo mucho mejor que Él tiene para nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando no entendemos esto, la mayoría de muchas almas viven atrapadas en la ilusión de que esta vida es la única y la auténtica que existe. Y no es así. Esta vida, esta edad presente, solo es la preparación para la verdadera vida, la vida eterna en la edad mesiánica y el mundo por venir con Dios Altísimo. Entonces, Sukkot es la terapia para romper con el síndrome de esa ilusión. Y mientras entramos, nos sentamos y habitamos en la Sukkah, en la choza, experimentamos una alegría extra, una alegría existencial no ilusoria. Y esa es la terapia. Y esa es la alegría que proviene de una conciencia del alma, de una gran verdad, y es que no existimos separados de Dios, sino en una relación de pacto con Dios. Y como dijo el rabino Shaul HaTarsi, Pablo de Tarso, en un famoso discurso ante los griegos, refiriéndose a Hashem, en Él somos y en Él vivimos. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros. Porque somos también de su linaje. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17, 28-31.
Mientras entramos en la Suca, mientras residimos en la Suca, mientras nos movemos dentro de la Suca, estamos sentados, proféticamente, dentro del mundo nuevo, creado por Dios, donde Él nunca más estará escondido de nosotros, sino junto a nosotros. Vamos ahora a reflexionar abiertamente. ¿Cómo podemos estar tan seguros de nuestras viviendas cuando pasa una tormenta? ¿Qué seguros podemos estar al subir en un automóvil? ¿Qué seguros podemos estar al cruzar una calle? ¿Qué seguros podemos estar de nuestros alimentos? El maestro contó que un hombre, terminando la fiesta de Sucot, recolectó todos sus frutos en grandes y enormes silos. La cosecha fue extremadamente abundante y tenía para muchos años. Entonces le dijo a su alma: «Alma mía, muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Ahora diviértete y goza de todo, porque todo está seguro». Por la noche se oyó una voz que le dijo: «Necio, necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has almacenado, ¿para quién era?» Y diré a mi alma: «Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». Pero Dios le dijo: «Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán?». Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Lucas 12, 19, 21. Sucot es una terapia para romper la falsa ilusión de que este mundo es la realidad final del hombre. No es así. Esta edad presente es solo una preparación para el mundo por venir. Sucot es una terapia para internalizar esta gran verdad. Esta edad presente no es una realidad sólida e inmutable. No lo es. Y por eso, oigan lo que dijo Yeshua: «Mi Padre hasta ahora trabaja». Juan 5:17. Desde el comienzo hasta ahora, ¿en qué trabaja Dios? Hashem trabaja sosteniendo este mundo que nos creó, sosteniendo este universo físico. Dios trabaja sosteniéndolo todo, sosteniendo esta creación temporal que nos sirve de habitación por unos días. Y si tú entiendes esto, vas a alcanzar sabiduría verdadera. El mundo existe en este momento solo porque Dios está consciente y deliberadamente eligiendo llevarlo a su existencia. Dijo el salmista: «Si tú retiras tu aliento, todos perecemos. Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras su soplo y expiran y a su polvo retornan». Salmos 104, 29. Si Dios dejara de trabajar, sosteniendo con su palabra el universo que Él mismo creó, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos desaparecería en un instante. Sería como si nunca hubiese existido. Y tenemos que internalizar eso porque esa es la terapia de la emuná y la simjá. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener aparte de la bondad de nuestro Padre que está en los cielos? Al autorretirarse y dejar este espacio de tiempo y vacío donde todo lo creado existe,
Dios Altísimo permite la existencia de cada una de nuestras vidas como entidades propias separadas de Él, con libre albedrío y bajo su supervisión. Pero, ¿quién sostiene ese espacio? Es Él, con su aliento. Si Él retira su aliento, perecemos. Volvemos a la nada, volvemos a cero. Sukkot es una terapia para que entendamos este misterio y pongamos nuestra confianza no en las cosas que vemos, que son temporales, sino en las que no vemos, que son eternas. Sukkot es una festividad que marca un tiempo, que nos permite crear las condiciones para que vengan milagros a nuestras vidas. Recuerden el origen de Sukkot. Después del éxodo de Egipto, los hijos de Israel vagaron 40 años en el desierto. Un ambiente árido, inhóspito, que no apoyaba la vida, pero sobrevivieron. Vivieron milagros continuos. El maná de cada día caía. Las nubes de gloria que los protegían del sol, del calor ardiente, era una prueba del poder de quien los protegía. Hashem creó un microclima que los protegía de la inclemencia del desierto. Su supervivencia dependía absolutamente de Hashem. Era imposible sostener la ilusión de que aquello era lo real. Ellos sabían que lo real era quien los protegía. Y durante esos 40 años, la conciencia de esa presencia real, constante y protectora de Dios, fue implantada en la psique de aquellos hijos de Israel. Aunque esta conciencia tangible fue desafiada desde entonces por todas las cosas que ocurrió en la historia posterior, quedó impresa dentro de nuestra alma, aguardando las circunstancias adecuadas para salir, para moverse a la superficie. Sukkot es una festividad donde podemos crear las condiciones para que Hashem vuelva a enviar los milagros a tu existencia. Y previo a la llegada del Mesías, los profetas describen una guerra final, la madre de todas las guerras. La guerra de Gog y Magog, que tendrá lugar inmediatamente antes de la redención mesiánica. Después de esta guerra, que va a ser la madre de todas las guerras, el mundo finalmente reconocerá y abrazará al único Dios verdadero y a su Torá. Es interesante que la palabra hebrea Gog se puede interpretar como príncipe y se puede interpretar como techo. Es interesante, Gog significa en hebreo también techo. Es decir, tenemos aquí una alusión en el sentido de seguridad y confianza que tenemos en las cosas físicas. ¿Qué pasa entonces? Se espera un ataque que vendrá contra Israel. Y recuerden esto, viene un gran ataque contra Israel por las fuerzas de Gog, por las fuerzas del techo, por las fuerzas que solo cuentan con su confianza en las cosas físicas que ellos son capaces de crear.
sus misiles intercontinentales, sus tanques de guerra dirigidos por satélites, sus soldados tecnológicamente robotizados, entre otras tecnologías. Eso viene, eso vendrá. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Gog? Dios les dice a los hijos de Israel: construyan una sucá, experimenten un profundo cambio. Debemos experimentar una transformación radical de nuestra conciencia para saber que nuestra seguridad y nuestra protección no provienen de las posiciones físicas ni de las armas sofisticadas que podamos fabricar, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando Hashem sacó a los hijos de Israel de Egipto y nos mandó habitar en chozas, nos dijo: incluso despreocúpese de tener ejército durante Sukkot, porque yo tengo un ejército de avispas escondido, y si alguien se atreve a venir a por ustedes, las avispas los ahuyentarán. ¿Por qué tenemos que tener un ejército ahora? Porque tenemos el alma dañada por no haber santificado todas estas fiestas. Perdemos todas estas terapias y por eso hay que tener un ejército. Pero la protección de Israel no está en los escudos que nos hemos creado. En una guerra con los terroristas de Gaza, pasó que dispararon un misil, pero las alarmas en Israel no sonaron. Falló la tecnología y las alarmas no sonaron. ¿Qué pasa cuando suena la alarma en Israel? ¿A dónde hay que ir? A los refugios. Pero al no sonar la alarma, en una ocasión, nadie fue al refugio. ¿Dónde cayó el proyectil lanzado por los palestinos? Cayó en el refugio, y como no había nadie en el refugio, porque no sonó la alarma, nadie resultó herido. Ahora recuerden, ¿qué o quién controla todo esto? Ya saben quién. Ni un pajarillo cae en tierra sin su permiso. Sukkot es una terapia para no confundir los medios con la fuente, para no poner nuestra confianza en los medios, sino en la fuente, de donde viene toda buena dádiva y todo hombre perfecto. Sukkot es una terapia. Y observen que hemos repetido muchas veces durante el anterior y este capítulo que Sukkot es una terapia. Es un proceso de sanación para alcanzar la esencia de algo que perdimos. Y cada uno de nosotros es una paradoja ambulante. Piensa que eres una persona con un cuerpo físico y con un alma no física viviendo en la misma casa. ¿Cómo explicas eso? Somos una paradoja. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte de nuestra persona física, nuestros cuerpos, perciben los parámetros limitados de las dimensiones en las cuales existimos y de la cual no podemos escondernos. Los humanos somos seres tridimensionales y por lo tanto percibimos nuestro entorno en función de la longitud, latitud y altitud. En otras palabras, podemos identificar la izquierda y la derecha, adelante y atrás, arriba y abajo, espacio y tiempo. No podemos escondernos de eso. Nuestros cuerpos lo perciben. Nuestros cuerpos
no pueden percibir ningún tipo de existencia fuera de nuestra realidad conocida de tiempo y espacio. Pero dentro de esa dimensión de tiempo y espacio donde vivimos, experimentamos dolor, sustos, miedos e incertidumbres, incluyendo tus fracasos e incluyendo tus miedos que arrastras de tus traumas del pasado. Sin embargo, tu espíritu, tu dimensión no física, se mueve en una realidad diferente. Tu espíritu está libre de esas limitaciones. Tu espíritu está libre de esas constricciones. Y por tanto, desde el punto de vista de la realidad de tu espíritu, no hay limitaciones. Y por eso es que podemos soñar, hacer planes, concebir ideas y experimentar la trascendencia de movernos fuera de nosotros mismos. Hashem, Baruch Hu Ubaruch Shemo, bendito sea, sopló en todos nosotros aliento de vida. Y esa alma con su destello divino en nosotros, que procede de su aliento y que todos llevamos como una parte de él, porque a imagen de él fuimos creados, esa alma, que tiene un destello divino dentro, entró en tu cuerpo el día que fuiste concebido y cuando Dios lo decidió. Esa alma que tienes dentro entró en tu cuerpo para que cumplas una misión específica. ¿Cuál es esa misión? Transformar las limitaciones del universo físico. Cambiar la ilusión de lo físico, percibido por el cuerpo, para que lo puedas elevar a la dimensión del espíritu, donde finalmente Dios puede estar con nosotros, sin restricciones y sin limitaciones. Sukkah, la fiesta de Sukkot y la Sukkah que hacemos, es un ensayo donde confirmamos, a través de la terapia de la emuná, nuestra firme convicción de que este mundo físico está destinado a convertirse en un templo para morada eterna de Dios, el Creador, con sus hijos, tú y yo, para siempre. En otras palabras, Sukkot es un proceso para curar el alma, para que recordemos nuestra misión individual, para que recuerdes que tú estás capacitado para transformar tu vida y ser libre. Ser libre de las limitaciones de tu pasado para que puedas extenderte siempre hacia adelante, hacia la perfección. La Sukkah te dice la verdad, refleja la realidad temporal y vulnerable de tu existencia física. Su techo es un simple toldo de hojas, de ramas, abierto hacia el cielo. Su estructura física es insustancial y cualquier viento se lo puede llevar. La Sukkah nos invita a abandonar la ilusión de que las cosas físicas es lo que nos protege. La Sukkah nos anima a salir de los límites de una perspectiva basada en el pasado para que seas capaz de abrazar el potencial verdaderamente ilimitado que está disponible para ti en este tiempo presente. La Sukkah nos llama a la verdad y mientras escuchamos el mandamiento de Dios, recordamos los milagros cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Reafirmamos nuestro pacto con nuestro Padre en los cielos, sabiendo que si Él cuidó la Sukkah, todavía más va a cuidar de ti. Que si Él se preocupó que ninguna cabaña endeble se cayera, también te va a sostener a ti todos los días de tu vida. Esa es la gran terapia de Sukkot. Cuando entramos en la Sukkah,
Hashem espera que dejemos ir las ilusiones con las que nos rodeamos y abrazamos la esencia de la esperanza. La Sukkah nos hace vulnerables, pero paradójicamente esa vulnerabilidad es nuestro mayor poder. Un rabino muy antiguo contó su experiencia personal y nos dice: 3 veces le he pedido a Hashem que quite esa espina de mi costado. Escuchen bien, 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese dolor de su costado. Tres veces le he pedido a Hashem que quite esa espina de mi costado y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De modo que, y entiendan bien, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. El rabino Pablo de Tarso aprendió más aún cuando escribió eso. Aprendió que era completamente vulnerable y débil, pero esa vulnerabilidad encerraba el secreto de su éxito, porque es precisamente tu vulnerabilidad, tu debilidad, lo que te empuja a abrazarte a la fuente ilimitada de poder que viene de Dios y encaminarte hacia tu destino profético de forma segura, la edad mesiánica que está delante de nosotros y que nos espera. Cuando se construye la Sukkah, el color de las hojas del techo son verdes, pero cuando termina la fiesta, ¿cómo quedan? Después de 7 días a la intemperie, castigada por los rayos de sol y sin conexión con la raíz que le daba los nutrientes, las hojas quedan secas. Esa es la terapia de Sukkot. Dejar ir tu dependencia de lo físico, representado en la Sukkah, con su techo que desaparece y se marchita en 7 días. Y tener confianza para abrazar tu propia naturaleza verdadera. Somos socios en la creación. Tú, igual que todos nosotros, estamos dotados de un destello divino, y por eso, dentro de nosotros, está la imagen de Dios, y esa es la transformación. Como hablamos previamente, los profetas nos dicen que al final de los días, la nación judía va a ser amenazada por fuerzas muy poderosas y hostiles. Todas las naciones, unidas, rodearán a Israel y atacarán. Será la madre de todas las guerras. De hecho, Gog y Magog en hebreo, si tú sumas los valores de las letras hebreas de Gog y Magog, da 70, que es una referencia a las 70 naciones que existían en la época antigua, es decir, es un hebraísmo para decir todas las naciones. Esa amenaza será tan grande que la fuerza humana de Israel no será suficiente para vencerlos. La guerra misma de Gog y Magog es uno de los temas ocultos sobre los cuales Maimónides, en Hilhot Melahim, capítulo 12, ley 2, dijo: no sabrá la persona cómo será hasta que será. Y dicen muchos sabios antiguos que no está a nuestro alcance traducir las palabras de los profetas y las enseñanzas de los sabios en este tema con un pronóstico detallado y realista. También tenemos que tener presente que hay contradicciones entre las fuentes en detalles esenciales como el tiempo de esta guerra, sus características, qué personalidad la conducirá y las consecuencias.
en gran medida, y recuerden esto, las variables dependen de los actos del pueblo de Israel, porque todas las profecías giran alrededor de Israel. Por ello, Maimónides concluye que no debemos ocuparnos de estas cosas que nos llevan al temor y alejarnos del amor de Dios. La guerra no es entre Gog y Magog, sino que Gog es el rey de Magog, un gran rey que lidera incluso a otras naciones, líder de Meshech y Tubal. Ezequiel 38:2 dice: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Los sabios hebreos discutieron sobre la identidad de estas naciones ya desde épocas talmúdicas, pero queda claro que en la actualidad no hay forma de saber qué naciones son. Solo cuando sucedan los hechos será posible saber quién será el Gog al que se refieren los profetas. Esta guerra tendrá 3 objetivos: provocar a todo el mundo a creer en Dios, después de que vean sus señales y maravillas, sancionar a las naciones malvadas y concretar la venganza divina a los pueblos malignos que persiguieron al pueblo de Israel, refinar al pueblo de Israel, quitando el pecado y la tradición que no permiten ver las maravillas de la Geulá, provocándoles un despertar espiritual para retornar a Dios. De acuerdo como se observa de las palabras de los profetas y los sabios, cuando Israel ya no pueda enfrentarse contra todas las naciones, ocurrirá: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10, Juan 19:37. Oráculo. Palabra de Adonai sobre Israel. Oráculo de Adonai, el que despliega los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior. He aquí que yo hago de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos del contorno durante el asedio contra Jerusalén. Aquel día haré yo de Jerusalén una piedra de levantamiento para todos los pueblos. Todos los que la levanten se desgarrarán completamente, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, oráculo de Adonai, heriré de aturdimiento a todo caballo y a su caballero de locura, y a todos los pueblos heriré de ceguera. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Entonces dirán en su corazón los jefes de Judá: la fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Adonai Sebaot, su Dios. Aquel día haré de los jefes de Judá como un brasero con fuego de leña, como una antorcha con fuego de gavillas, y devorarán a derecha e izquierda a todos los pueblos del contorno, mientras que Jerusalén será de nuevo habitada en su lugar. Salvará Adonai en primer lugar a las tiendas de Judá, para que el prestigio de la casa de David y el prestigio de los habitantes de Jerusalén no se crezca sobre Judá. Aquel día protegerá Adonai a los habitantes de Jerusalén. El más flaco entre ellos será aquel día como David, y la casa de David será como Dios, como un ángel de Adonai al frente de ellos. Aquel día me dispondré a destruir
a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará el país, cada familia aparte, la familia de la casa de David aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví aparte, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Semeí aparte, y sus mujeres aparte, todas las demás familias, cada familia aparte, y sus mujeres aparte. Zacarías 12, 1-14. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquel día, oráculo de Adonai Sebaot, extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente, a los profetas y el espíritu de impureza los quitaré de esta tierra. Y si todavía alguien se pone a profetizar, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no has de vivir tú que dices mentiras en nombre de Adonai. Y su padre y su madre que le engendraron le traspasarán mientras esté profetizando. Aquel día se avergonzarán los profetas, cada cual de su visión, cuando profeticen, y no se vestirán el manto de pelo con ánimos de mentir, sino que dirán cada uno: yo no soy profeta, soy un campesino, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguien le dice: ¿y esas heridas que hay entre tus manos?, responderá: las he recibido en casa de mis amigos. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía. Oráculo de Adonai Sebaot. Hiera al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Adonai, que 2/3 serán en ella exterminados, perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré: él es mi pueblo, y él dirá: Adonai es mi Dios. Zacarías 13, 1-9. Fíjense bien al comienzo de Zacarías 13, donde fuente abierta también significa primavera. Los comentaristas asocian esta primavera con la primavera que saldrá de debajo del umbral del templo, como se profetizó en Ezequiel capítulo 47, así como en Zacarías 14:8, Metsudas David, y Joel 4:18. Aquel día los montes destilarán mosto, las colinas manarán leche, correrá el agua por todos los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el valle de Sitín. El Targum Jonatán dice que esta será una fuente de enseñanzas de la Torá que purificará a las personas de sus pecados, así como las aguas de las cenizas de la novilla roja se purifican de la contaminación del contacto con los muertos. Tenemos que indicar que la guerra Gog y Magog, muchos sabios judíos han dicho que a pesar de estar escrita explícitamente en el libro de Ezequiel, esta guerra
no se desarrollará sobre Jerusalén directamente y no tendrá relación directa con el pueblo judío. Gog y Magog solo tendrá consecuencias sobre las naciones, aunque el objetivo final de ellas sea destruir Jerusalén e Israel. Unos escritos del Rebbe Lubavitch del año 1980, basados en las palabras de Rabí Shimon Bar Yochai en el Talmud con respecto al rey Hizkiyahu de la dinastía de David, logró en su época que incluso los niños pequeños conocieran aspectos profundos del judaísmo, y por ello Dios quiso que Hizkiyahu fuera el Mashiach y el rey asirio Sanjerib, Gog y Magog. Un fenómeno similar al de la actualidad, donde decenas de miles de hogares judíos comenzaron a recibir educación judía de la que estuvieron privados durante décadas. El tratado talmúdico de Berajot dice: «Es peor una mala educación en el hogar que la guerra de Gog y Magog». En el momento que el rey David escapó de Absalom, su hijo dijo: «Ma Rabu Sarai, cuán grandes son mis sufrimientos». Sin embargo, en una situación de apremio sobre la nación de Israel, dijo: «¿Por qué las naciones se reúnen con furia y los pueblos traman en vano?». Salmos 2:1. Pues cuando se refiere a una opresión a Israel en general, no cabe decir cuán grandes son mis sufrimientos, sino traman en vano, pues no hay nada concreto y tangible que puedan hacer contra los judíos, pues realmente luchan entre ellos mismos, y eso es denominado en el Salmo: «Las naciones se reúnen con furia». Eso será algo totalmente banal, pues, como dice más adelante, «Aquel que se sienta en el cielo ríe, mi amo se mofa de ellos». Salmos 2:4. Israel no tendrá contacto ni será afectado por las guerras entre las mismas naciones. La enseñanza de esto es que no es nuestro poder y destreza lo que producen esta situación de enfrentamiento entre naciones que odian a Israel, sino el control divino de la existencia es la causa de esto. Hashem no solamente anulará sus planes siniestros contra Israel, sino el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Se ríe de la estupidez de los intentos de las naciones contra Israel, pues quien quiere dañar a Israel es como si quisiera dañar a Dios mismo. ¿Cuál es el consuelo si habrán guerras? La respuesta es el combate entre ellos mismos, los enemigos de Israel. Está explícito en el Tanaj, en el libro de Ezequiel, que esta guerra está relacionada con Jerusalén. Pero esta guerra no afectará en absoluto a Jerusalén, pues el versículo dice en el entorno de Jerusalén, no en ella, pues el judío está firme en Jerusalén, la ciudad de Haná y David, y su nombre en hebreo significa el temor completo al Creador. Y este temor se manifiesta en la práctica terrenalmente, pues es el temor verdadero, no los temores que pretenden infundirnos, pues el temor al Creador es el que se concreta en plenitud, lleva a la acción en plenitud y a Jerusalén a su plenitud. Y los planes siniestros de nuestros enemigos serán anulados.
También hay que tener en cuenta lo que dijo Yeshua y Pablo de Tarso, que tiene un peso mucho más grande para nosotros. Porque cuando parezca que las naciones van a destruir Israel, Jerusalén, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 24, 36-42. Entonces, la guerra será conducida por Dios mismo, con milagros y maravillas tremendas. Así también, dicen los sabios, que el Mashiach enfrentará a Gog y a sus ejércitos a través del espíritu de sus labios, como está escrito: con el espíritu de sus labios matará al malvado. Isaías 11:4. La guerra finalmente traerá abundancia y bendición al pueblo de Israel, y con ella vendrá la Geulá definitiva, la redención definitiva, en toda la tierra. Con la llegada del Mesías y la edad mesiánica, la seguridad evasiva de las cosas físicas perderá su poder para seguir engañándonos, y entonces vendrá la verdad de Sukkot. Si Sukkot nos ayuda a dirigirnos a Hashem con todo nuestro corazón, y le buscamos con todo nuestro corazón, nos va a permitir que la divinidad oculta en la creación brille finalmente en Israel, su primogénito, y en todo el mundo. Sukkot es uno de esos mandamientos no solo para los judíos, también para los justos de las naciones. Sukkot es una fiesta, también para las naciones. Por tanto, ahora podemos recrear ese canal por el cual descienda la bendición del Altísimo a tu vida. En Sukkot, judíos y no judíos, estamos haciendo mucho más que cumplir simplemente un mandamiento o conmemorar un pasado. En un punto determinado, en Sukkot, estás viviendo el futuro. Estás abrazando la realidad extraordinaria que viene. Estás conectando con tu futuro profético. Estamos preparando el camino para que venga Mashiach ben David y ponga todas las cosas en orden. ¿Qué ocurrirá cuando termine la guerra madre de todas las guerras y regrese Yeshua como Mashiach ben David?
¿Qué relación tiene Sukkot, tabernáculos, la fiesta de las cabañas, con el reino de 1000 años del Mesías? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la quinta parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.